Yo creo que es el mesianismo, ¿no? Que es una tradición antiquísima en la humanidad, y el fanatismo, que es inseparable del movimiento mesiánico, de los que se creen dueños de una verdad absoluta y con derecho, por lo tanto, a imponerla por la fuerza, ¿no? Creo que esa visión, que es una visión dogmática, fanática, es por desgracia la tradición más antigua de la humanidad. Incluso las sociedades más democráticas, más pluralistas, más tolerantes, de pronto en determinadas circunstancias tienen esos reflejos de intolerancia. Por eso es muy importante mantenerse siempre muy vigilantes ante la aparición del bárbaro que todos llevamos dentro. Cuando uno tiene una visión dogmática, los seres humanos se vuelven abstracciones y por lo tanto, en nombre de ese futuro perfecto, lo presente, es decir, lo humano, puede ser sacrificado sin el menor escrúpulo, ¿no? En enero de 1983, Vargas Llosa se ve enfrentado en el Perú al mundo trágico y supersticioso que había retratado en la Guerra del Fin del Mundo. Era una época en que se comenzaba a intensificar la violencia de los extremistas de izquierda que operaban en la zona de los Andes. Sendero Luminoso había comenzado sus acciones en el año 80 y en el año 83 esas acciones habían conducido a que se militarizara el departamento de Ayacucho. El ejército había dado orden de inmovilidad a todos los periodistas, no podían salir a ninguna parte salvo dentro de la ciudad, y si salían a la periferia tenía que ser con autorización militar. Lo de Uchuyrajay comenzó con el asesinato de un grupo de periodistas que fueron a las sierras más altas de Ayacucho, donde se decía, había rumores no verificados, no confirmados, de que había habido enfrentamientos entre campesinos y terroristas. Entonces hubo naturalmente una enorme explosión de indignación, eran periodistas conocidos. Inmediatamente surgió la idea de que habían sido asesinados por el ejército. El ejército ya había tomado la responsabilidad de la lucha contra la guerrilla. La izquierda inmediatamente, digamos, convirtió esto en una campaña muy fuerte contra el gobierno, diciendo que el gobierno quería amparar este asesinato. En esas circunstancias, el gobierno toma la decisión de conformar una comisión para investigar. Llegamos y el pueblo estaba totalmente desierto, no vimos a nadie en esos momentos. ¿Qué vamos a hacer acá? Entrevistar a las piedras. Cuando vimos que una sombra se deslizaba por el fondo, y esa sombra era el sacristán de la iglesia. Y le digo, amigo, repique las campanas convocando cabildo, a ver qué sucede. Bueno, subió a la torre, repicó las campanas, y a los 10 minutos comenzaron a aparecer las cabecitas en las cumbres de los cerros, los distintos campesinos. Los comuneros fueron muy explícitos en un cabildo que tuvimos, una de las experiencias más dramáticas que he tenido yo en mi vida, ¿no? Donde, pues sí, reconocieron, ¿no? Y además no veían ellos por qué todo esto provocaba semejante movilización. No solamente habíamos obtenido la información que los campesinos se autoinculpaban, sino que las evidencias de la forma como fueron muertos apuntaban a que tenían que haber sido campesinos por la forma ritual, mágica, religiosa, en que ese entierro estaba rodeado, ¿no? Pero lo que no me quedó a mí nunca en duda fue que allí había habido un trágico error, que además era como expresión de toda la problemática peruana, de la problemática andina, la existencia de culturas tan absolutamente incomunicadas la una con la otra. Bueno, pues nosotros presentamos el informe naturalmente provocó un gran escándalo, la izquierda no lo aceptó, nos acusó de haber actuado como cómplices del ejército, del gobierno, pero quizá lo peor de todo eso es que a raíz de ese escándalo hubo una especie de abandono total por parte del gobierno de los campesinos de Uchuyrajay. Nadie sabe exactamente cuántos campesinos murieron asesinados o por Sendero Luminoso, o por las Fuerzas Armadas, o por ambos.
yo no hubiera escrito, por ejemplo, Historia de Maita, Litume en los Andes, que son libros que tienen mucho que ver con el mundo andino y con la violencia política, sin la experiencia de Uchurajay. En 1969, Vargas Llosa se lanza como candidato a la presidencia del Perú. Yo fui de las pocas personas que le dije que no lo hiciera, que en realidad la política era transitoria, mientras que la literatura era lo más posible a la eternidad que podamos tener los escritores. Espantada. Mario salvó la vida no siendo presidente. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué lo impulsa a tomar acción política? No puedo excluir un sentido de la responsabilidad. No puedo excluir también un secreto deseo de la aventura. Creo que no puede tampoco descartarse o excluirse un cierto resorte mesiánico. Y esencialmente la posibilidad de actuar, la posibilidad de cambiar la historia. Una posibilidad que se le ha presentado a muy pocos escritores, ¿no? Muy pocos escritores han podido hacer eso. Todo empieza en 1987, cuando el entonces presidente del Perú, Alan García, decreta la nacionalización de la banca y miles de personas salen a protestar a las calles de Lima. Ahora, a la distancia, creo que de una manera muy equivocada. Yo vi en esa movilización como una gran movilización del Perú a favor de las ideas que yo había defendido como escritor, como periodista, en polémicas, desde hacía ya bastantes años, es decir, una reforma de tipo liberal. En realidad empecé a tener temor cuando lo hicieron subir a un estrado. De pronto, tú sabes que un día me he levantado y le he dicho a Mario, no subas a ese estrado porque yo creo que de ahí no bajas. Entonces Mario sale a la Plaza San Martín y bueno, la gente comienza a verlo diferente. No solamente es el escritor famoso, el literato, sino que es una persona que puede aglutinar a toda la gente y que tiene credibilidad. Creo que habría sido un excelente presidente del Perú, porque emprendió ese empeño de la misma manera como aborda la construcción de la novela. Es decir, se puso a investigar cuáles eran los problemas, identificarlos del país, buscar la persona que pudiera encontrarles una solución, preparó unos programas extraordinarios, etcétera, etcétera. Hicimos una reunión de la gente que nos parecían que podían estar dentro del grupo. Esa reunión se hizo en este estudio. O sea, el Movimiento Libertad se fundó acá. Vargas Llosa y sus colegas del Grupo Libertad pactan una alianza con dos partidos tradicionales, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, y juntos forman el Frente Democrático Fredemo. Creo que no hay nada comparable a una campaña electoral como para conocer un país y también para conocer al ser humano en esa situación de tensión extrema a que se puede llegar en una campaña electoral, sobre todo dentro de lo que era la circunstancia peruana de esa época. De una enorme violencia, el Perú vivía una hiperinflación que había aniquilado prácticamente los salarios, había provocado un desempleo monstruoso y además había una situación política explosiva con terror.